Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Eso jamás va a ocurrir, Charlie. Nunca podría aburrirme de ti. Pero temo de que tú, tal vez, te aburras de mí. Nunca haré eso, óyelo bien. Ve, nunca voy a irme a ningún lado. Nuevamente ellos se dieron un dulce beso y un fuerte abrazo. Terminaron la cena. Ambos se sentaron en el sofá para compartir un dulce momento. El piloto tenía una gran sonrisa en su rostro tras salir de la ducha, ya con un pijama puesto. Charlie le siguió después y entonces ya estaban a punto de dormir. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Alan y Jeff ya dormían plácidamente, sin reparar que su amigo Nor todavía no había vuelto a casa. El joven piloto todavía no había abandonado la habitación en la casa del tío, desde que debido al problema con Tony meses atrás, todos se habían mudado allí. Tanto el empresario como su novio sabían que estaban pasando por un periodo muy turbio, pues sufría por no poder hablar abiertamente de lo que sentía. Eso había empeorado tras la partida de Sonic, ya que por ello Nor se sentía inmensamente solo y extrañaba a su guapo compañero, quien se había ido al extranjero para perseguir su sueño de ser modelo y desfilar en las pasarelas con diseños. Sabían que estaba molesto porque a pesar de tener muy claros sus sentimientos, no había podido decírselos a tiempo, y ahora estaba arrepentido y lo extrañaba demasiado, aunque aún no lo admitiera. Por la noche bebía y por el día se había acostumbrado a caminar como un alma en pena por todo el taller, ya que había visto en una revista a Sonic junto a un guapo modelo muy divertidos en una fiesta, por lo que se especulaba un noviazgo. A pesar de brindarle su apoyo, Alan y Jeff sabían que tenía el corazón roto en pedazos y tampoco podían exigirle nada a su amigo. Esa noche, como otras tantas, lo habían perdido de vista cuando tras cerrar el taller en la tarde, Nor había subido rápidamente a su auto para irse a casa, pero nunca había llegado. Lo habían llamado y éste les había dicho que se había encontrado con unos viejos amigos de la universidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues éste había conducido hasta el bar más próximo y a continuación se había puesto a beber sin parar, hasta estar completamente borracho. Durante horas por su cabeza habían pasado miles de situaciones en las que Sonic seguramente estaría divirtiéndose sin él, teniendo una velada muy romántica con ese tipo de la revista que anteriormente ya lo había visto, teniendo docenas de lujosas cenas, paseos a la luz de la luna. Él ni siquiera había tenido ganas de hacer sus directos y tenía todos sus fans en vilo. Pero ¿qué podía hacer con todo este vacío que sentía en su corazón? En la madrugada, Alan se despertó y fue al baño, pero al pasar por la habitación de Nor, vio que éste no había llegado. Preocupado, regresó a la habitación junto a su novio, pero ya no podía dormir, pues ahora todavía estaba preocupado. ¿Dónde está? Susurró. ¿Dónde está Nor? Luego de una media hora, cansado de dar tantas vueltas, Alan finalmente se levantó. Salió de la habitación y bajó las escaleras para no despertar a su novio, pues quería ir a buscar a su amigo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.